Familia, hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado pasando esta semana. Yo el miércoles no pude transmitir por temas de trabajo. Ayer jueves fue la directa con Carlos Ferrera, así que tampoco pudimos hablar de la actualidad política relacionada con Cuba. Por tanto, hoy vamos a hablar de lo que ha pasado durante estos días, especialmente el tema del informe de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y el tema de las votaciones en la Unión Europea con respecto a Cuba. Y bueno, sobre el tema de la visita de Díaz-Canel a México tengo poco que decir. Realmente me da vergüenza, yo como cubano siento vergüenza que un dirigente de mi país, no porque sea revolucionario, no porque sea comunista, no tiene nada que ver con eso. Siento vergüenza de un dirigente de mi país que vaya a México, por ejemplo, a una conmemoración tan importante como el Grito de Dolores y le den la palabra en esa conmemoración tan importante para los mexicanos y haga una alocución tan mala. No solo por el contenido, victimizándose, prácticamente llorando, sino por lo mal que habla, lo mal que se expresa. Tiene que leer encima, no sabe ni leer. Pues ese es el ridículo que ha hecho Miguel Díaz-Canel en México, en una conmemoración tan importante para los mexicanos. Yo es que no sea la persona que mejor habla en el mundo. Hay quien me critica porque a veces pongo la S detrás de palabras que no la llevan. Y es que, no sé, no logro controlarlo todavía. Lo estoy trabajando, pero no logro controlarlo. Pero de verdad que escuchar a un cubano invitado a una conmemoración tan importante como esa, balbucear de la forma que lo hizo este mentecato, me da vergüenza haber nacido en el mismo país que ese. De verdad. Pero bueno, eso es lo que ha querido Andrés López Obrador. Por cierto, me recuerdo aquel ex amigo andaluz que pasaba por aquí hace ya un tiempo y que decía que, bueno, que Andrés López Obrador era una persona honesta, era una persona buena, limpia. Pues dime con quién andas y te diré quién eres. Ese Andrés López Obrador, en teoría bueno, modesto, limpio, es el mismo que se junta, que invita a personajes como Miguel Díaz-Canel, que dan la orden de combate para reprimir a su pueblo y que encima no saben ni hablar en público. Pero bueno, así nos va. Apartándonos de este tema, que tengo poco más que decir, más allá del ridículo que ha hecho este mentecato, apartándonos de este tema, vamos a lo que nos ocupa hoy. Les voy a enseñar unas fotos primero antes de comenzar. Unas fotos que tengo por aquí. Vamos a ver, aquí están. Déjenme un segundo abrirlas y compartírselas. Porque es que lo que pasa en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no es casual. Cada vez que alguien se asombra de una de las votaciones de la comisión que preside esta señora, Michelle Bachelet, cada vez que alguien se asombra de cómo desde la ONU se tapan las violaciones de los derechos humanos en la comisión que preside esta señora, dejen de asombrarse por eso. Esto es lo que tenemos en la ONU. Yo ya hice un video, no una directa, un video explicando cómo funciona la ONU y explicando además quién es esta señora, Michelle Bachelet. Pero mírenla ustedes mismos. Esta es Michelle Bachelet. ¿Qué puedes esperar de esto? Que vote en contra de Cuba, que vote en contra del régimen cubano. No.
Esta señora y el régimen cubano son partes, son piezas del mismo engranaje. No pueden votarse uno en contra del otro. No pueden. Esta señora que está al frente de una de las comisiones más importantes, no es la única, pero que está al frente de una de las comisiones más importantes del mundo para velar por la protección de los derechos humanos de cada uno de los individuos de este mundo. Miren quiénes son sus amigos. Los principales violadores de derechos humanos de nuestro continente. Y a alguien le sorprende que la Comisión de Derechos Humanos, en su informe de actualización sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, no menciona a Cuba. No menciona a Cuba. No lo puede mencionar. Incluso después de lo que pasó el 11 de julio, no lo va a mencionar. Porque después de lo que pasó el 11 de julio, lo que más dijo esta señora, y ahora les voy a compartir otra pantalla, era que presuntamente habían detenidos en Cuba, presuntamente habían desaparecidos en Cuba. Y que bueno, si eso era así, ella exhortaba al régimen cubano a que los liberara, presuntamente. Eso fue lo único que dijo. Y ahora nos sorprendemos y pegamos el grito en el cielo cuando esta hipócrita, amiga de todos estos sátrapas, había una foto con Fidel Castro también, no sé por qué no me sale, pero bueno, tiene fotos también con Fidel Castro, tiene fotos con algunos de los exdictadores de Europa del Este, también, no se sorprendan, tiene fotos con todos ellos. Está en el video que yo hice de la ONU, búsquenlo si quieren luego en el canal y miren quién es esta señora de verdad. Pues no va a votar ni va a incluir a Cuba en ningún informe donde diga que se violan los derechos humanos en Cuba. ¿Por qué? Porque ella es parte del sistema. Ella es parte del mismo engranaje donde están todos estos personajes violadores de derechos humanos, dictadores del mundo. Y como todos ellos tienen una especie de omertá, una especie de acuerdo de silencio, pues ninguno se pelea contra otro, ninguno denuncia a otro. Simplemente se tapan todas sus miserias unos con otros. Sí, en el informe se habla de Venezuela, en el informe se habla de Nicaragua también. Pero de hecho el informe lo tengo por aquí. Te lo voy a compartir. No lo vamos a leer entero porque es bastante extenso. Este es el informe. El original está en inglés. Lo que bueno, yo lo he traducido con el navegador. Y este es el informe. Se habla, por ejemplo, de Afganistán, Bielorrusia, Camboya, República Democrática del Congo. Perdonen, voy a volver a traducir aquí. Vamos a ver. Aquí está Afganistán, Bielorrusia, Camboya, República Democrática del Congo, Se habla de la región Tigray de Etiopía, de Georgia, Myanmar, Nicaragua, el territorio palestino, Filipinas, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen, principalmente. Se hablan de esos sitios. Luego, más abajo se mencionan pues otros países. Más abajo se menciona también la situación de Madagascar con la falta de lluvia y la crisis que está provocando allí. Se menciona la emergencia humanitaria de los países del Sahel. Se menciona algo de China también por aquí. Se va hablando así de países, pero es que Cuba no se menciona en este informe. Es como si la situación de los derechos humanos en Cuba no existiera ninguna irregularidad que llamara la atención de esta gente. Encima aquí tienen el descaro de poner un botón para donar. Es increíble. Pero bueno, con esto es con lo que nos ha tocado jugar, por desgracia. Michelle Bachelet ya se había pronunciado
como les decía antes, con lo que pasó el 11 de julio. Aquí está. Dijo que pues condena la represión en Cuba y pide la liberación de los manifestantes detenidos. Pero no fue una condena abierta, no fue una condena frontal. Lo que dijo Michelle Bachelet es especialmente preocupante que entre ellas haya personas presuntamente incomunicadas y personas cuyo paradero se desconoce. Ella ni siquiera en su comunicado, cuando el 11 de julio, después de unos días, porque ni siquiera el comunicado fue al momento, ella ni siquiera dio por válida la información que estaba saliendo de Cuba. Ella puso el presuntamente como si esto fuera, vamos, que a lo mejor es verdad lo que está pasando. Dijo también que hizo un llamado urgente, un llamado a la urgente liberación de todas las personas que han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de opinión y de expresión en Cuba. Que numerosos manifestantes han sido detenidos el domingo, incluyendo algunos que están en detención incomunicada. Y luego menciona el presunto. Esto fue lo más que dijo Bachelet sobre lo que ocurría en Cuba. Evidentemente, si para ella las personas estuvieron presuntamente incomunicadas, fíjense lo presunto que estuvieron incomunicadas, que todavía hoy José Daniel Ferrer sigue detenido y no se sabe de él. Pero dice esta señora que presuntamente, y evidentemente pues con esto es con lo que se emite el nuevo informe, donde no se menciona Cuba, como si en Cuba todo estuviera perfecto. Prisoner Defenders, además, el 17 de febrero de 2020, emitió un comunicado donde se habla de una auditoría que se realiza a los procesos judiciales de presos políticos en Cuba. Y Prisoner Defenders en este comunicado hace una descripción, o bueno, Prisoner Defenders refiere a un comunicado de Naciones Unidas y hace una descripción, el propio informe de las Naciones Unidas, brutal sobre lo que pasa en Cuba. Brutal. Esto fue el 17 de febrero del año pasado, hace apenas un año y algo. Pues esto tampoco le vale a Michelle Bachelet para mencionar a Cuba en el informe de actualización. Tampoco. Aquí se mencionan cosas como, por ejemplo, que los tipos penales por los que fueron juzgados y privados de libertad el señor Guía Piloto, la señora Mendoza Reyes, el señor Hidalgo, al ser sumamente vagos, no permiten precisar su identificación ni identificar la conducta regular. Vamos, básicamente que se les condenó porque le dieron la gana. Condenas en Cuba porque les da la gana a las autoridades de meter presa a la gente. Pues todo esto está en manos de la ONU. Esto es un informe de la ONU. Pues nada de esto sirvió para que la Comisión de Derechos Humanos mencionara a Cuba en el nuevo informe. Esto es la página oficial de la ONU, donde publican las noticias. Experta de la ONU pide a Cuba acabar con la intimidación a los defensores de los derechos humanos. Es decir, la propia ONU reconoce que el régimen cubano intimida a los defensores de los derechos humanos. Y la Comisión de Derechos Humanos no menciona a Cuba en el informe de actualización de la situación de los derechos humanos en el mundo. ¿Se dan cuenta de este absurdo? ¿Cómo funciona? Este es otro informe, ¿vale?, de la ONU también, de la propia ONU, donde dice, por ejemplo, que los arrestos periódicos contra las personas defensoras de los derechos humanos en la isla, la falta de acceso a representación legal durante las detenciones y la vigilancia ejercida por agentes del Departamento de Seguridad del Estado son contrarias al derecho internacional y deben cesar. Eso lo dijo Mary, bueno, se los leo en español, Mary Lawlor, que es una relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Textualmente, una relatora
sobre la situación de los derechos humanos. Y la Comisión de Derechos Humanos no habla de Cuba, tampoco. Aquí habla también de la restricción a la libertad de movimiento. La relatora especial dijo que las personas defensoras de los derechos humanos en Cuba son objetos de ataques frecuentes, sufren limitaciones a su libertad de movimiento debido a lo que parece ser un entramado de inteligencia que comienza con el uso indebido del derecho penal y termina con el acoso diario de las autoridades. Esto lo dice la propia ONU. Pero bueno, Michelle Bachelet parece que no se lee esto. Nos lo leemos nosotros, pero Bachelet no. Dice, los defensores de los derechos humanos no deben ser objeto de represalias por su legítima labor para contribuir a crear una sociedad civil y justa. Y bueno, esto más que nada lo digo esto lo enseño para aquellas ciberclarias que andan de fiesta porque Cuba no se menciona en el informe, porque en Cuba está bien los derechos humanos. No, el problema no es que, o lo que ocurre, la realidad no es que Cuba esté bien. Lo que ocurre es que lo que está mal es la ONU, ¿vale? La ONU es la que emite informes falsos, informes incorrectos, porque esto es información de la ONU denunciando lo que pasa en Cuba con los derechos humanos. Lo que está mal es Bachelet. No es que Cuba funcione bien. No, en Cuba se violan los derechos humanos. La propia ONU dice que en Cuba se violan los derechos humanos. La Comisión Internacional de Derechos Humanos dice que en Cuba se violan los derechos humanos. La Unión Europea dice que en Cuba se violan los derechos humanos. Amnistía Internacional dice que en Cuba se violan los derechos humanos. Prisoner Defenders dice que en Cuba se violan los derechos humanos. El problema lo tiene Bachelet, que es una hipócrita de mierda, que es parte del mismo grupo de corruptos, del mismo grupo de comunistas izquierdosos que se tapan las miserias entre ellos. Ahí radica el problema. Bueno, Anaíter, si dependiera de mí, Bachelet no mandara ni en su casa. Porque es una incompetente, ya no solo por no condenar a Cuba, no, es una incompetente absoluta. Lo fue en su país y lo es ahora en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Pero bueno, como les expliqué en el programa que hice sobre la ONU, esto es un entramado de redes clientelales es como jugar a las cartas, jugar a las cartas de Pokémon. Yo te cambio esta por aquella, pues así funciona la ONU. Yo no te puedo condenar a ti porque tú le vendes a mi país esto y porque hay una empresa de mi país que opera en el tuyo. Y entonces, si yo te condeno a ti, este oleoducto no puede pasar por aquí. Así funciona la ONU. Y eso además con el añadido de que ¿cómo yo voy a condenar a aquel que es de izquierdas? No. Yo, Bachelet, socialista, condenar a Raúl Castro, a Díaz Canel, que son socialistas. Y no, que va. Imposible. Eso es lo que pasa en la ONU. Mientras este nido de rata de la ONU sigue funcionando, bueno, aquí hay otro informe, otra noticia sobre el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que denuncia ante la ONU que hay más de 30.000 detenciones, 30.000 personas detenidas por parte del régimen cubano. Aquí están pues toda la información, 30.786 desde el año 2015, y habla luego de los tipos de detenciones. Todo esto está denunciado ante la ONU. Pues tampoco le vale a Bachelet esto. Esto, por ejemplo, a ver si les puedo compartir esta pantalla con audio. Denme un segundo, voy a intentar compartírselas con audio. Para el que no es cubano y se esté sorprendiendo, ¿cómo la ONU va a decir que sí, luego que no? ¿Será verdad o mentira que en Cuba se violan los derechos humanos? Pues mira, si todavía no lo tienes claro, te voy a poner un video. Que ya tú mismo, que no eres cubano, pues ya me dirás si se violan o no.
Confírmeme si se escucha, por favor. Sonia Chavarría, soy la tía de Joandris Gutiérrez Vargas, que fue detenido el día de la marcha pacífica que hubo. Fue agolpeado brutalmente, se lo llevaron y fue maltratado allí. No hemos sabido más nada de él. Y el hijo que lo vio, que está allá en el hospitalito de Las Mangas, dice que él está muy crítico. Está crítico porque hizo huelga de hambre, porque está acusado injustamente de cosas que él no ha hecho. Hago saber al mundo que mi sobrino se está muriendo allí en el hospitalito, porque el hospital de aquí está colapsado y él allí nadie sabe de él. Está grave, crítico, se está muriendo. Bueno, ahí tienen una muestra de lo que pasa realmente en Cuba. Para los que todavía tengan una duda, bueno, ¿quién miente? ¿Quién miente? ¿Miente la ONU? ¿Miente Bachelet? ¿Quién oculta información? Esta es la realidad con un cubano. Uno de los miles. Mi familia también tuve uno así, no grave en el hospital, gracias a Dios, pero que se lo llevaron de la misma forma y lo golpearon de la misma forma. Otros terminaron peor. Este se está muriendo. Ojalá Dios quiera y que no se muera. Pero otros terminaron muertos en manos de la policía a balazos. Gente desarmada. Otra violación de los derechos humanos. Miren, les voy a poner las propias palabras de este mequetrefe que fue a México al grito de Dolores y no sabía ni hablar. Les voy a poner las propias palabras de él para que ustedes vean cómo desde las instituciones en Cuba se violan los derechos humanos. Sin dejarnos confundir, los que están alentando a que haya manifestaciones en Cuba no quieren para Cuba un bien de salud. Recuérdense que sus principios, su modelo es el modelo neoliberal, es la privatización de los servicios de salud, es la privatización de los servicios médicos, es la privatización de la educación, es que cada cual se salve como pueda, que puedan acudir a la salud los que tengan dinero. Nosotros no vamos a entregar la soberanía, ni la independencia del pueblo, ni la libertad de esta nación. Y aquí también ratifico que habemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo, que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Ahí lo tienen. Un llamado al enfrentamiento a muerte. Una amenaza además de muerte de las autoridades contra las personas que tienen una opinión distinta y que quieren un modelo distinto de país, ya sea neoliberal, como dice este, que probablemente ni sepa lo que es el neoliberalismo, ya sea liberal, ya sea socialdemócrata, ya sea republicano, ya sea lo que sea. Pues ahí tienen una violación del derecho de asociación política, ahí tienen una violación de la libertad de expresión, ahí tienen una violación de la libertad de manifestación, proclamada desde las propias autoridades del régimen. Pero esto no le vale a Bachelet. No, Bachelet parece que tampoco ha visto esto. Vamos a ver 2 minutos más del pedazo de mierda este. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Revolución. Proceso político ideológico que llegó al poder mediante la lucha armada en el año 1959 en Cuba. Revolución cubana. Tienen que pasar por encima de nuestro cadáver. Tienen que matarnos o matamos nosotros si quieren modificar nuestro proceso político ideológico. Nosotros con una ideología gobernamos un país y todo el que quiera pensar distinto tiene que matarnos o lo matamos. ¿Qué es esto? Si no es una violación de los derechos fundamentales. Si nos vamos aquí a los últimos minutos de este video, escuchen. De esta situación nosotros
Mañana estábamos preparando con un grupo de dirigentes de la dirección del partido del gobierno en el país un grupo de informaciones sobre todos estos temas de la población, a lo cual no hemos renunciado, y estaremos informando en qué horario se hará mañana, pero también habrá una comparecencia desde el Palacio de la Revolución para seguir ampliando en todos estos temas. Pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. Gracias. La orden de combate de los revolucionarios, es decir, la orden de combate de las autoridades comunistas hacia sus turbas comunistas, la orden para combatir, la orden para asesinar, recuerdan lo de antes, por encima de mi cadáver, la orden para asesinar, la orden de combate está dada. Pero claro, esto para Bachelet no existe. Lo que hizo Pinochet era malísimo. Malísimo. Pero lo que hacen en Cuba para Bachelet no existe. Es como si no pasara. Como si Cuba fuera la isla de Pascua. Esta es la hipocresía de la ONU, de Bachelet y de una buena parte de la izmierda internacional que siguen, por una parte, pensando que la ONU es algo serio y por otra parte pensando que en Cuba se respetan los derechos humanos. Algún periodista aquí español, algún payaso aquí español que sale en la secta, ya me gustaría a mí que se hubiera pasado los 3 años de pre conmigo, ahí en Batalla de Santa Clara, como en Ayagua, sin fuego, que no era ni siquiera el peor pre de la provincia, no era ni siquiera el peor. Pero ya me gustaría a mí que el maestre por ejemplo, de aquí de la secta, si hubiera pasado los 3 años de pre conmigo y si hubiera pasado el primer año de universidad, para que luego viniera a hablarme a mí de los logros de la Revolución Cubana. Pero claro, para, en el caso de España, hablar del franquismo, de lo malo que fue, de las leyes de memoria histórica, para eso sí. Pero a la hora de hablar de Cuba, es todo alabanzas. Pues esto es Cuba. Las autoridades enviando a combatir a los que piensan distinto. Gente secuestrada y golpeada hasta la muerte algunos y otros hasta estar en estado crítico en hospitales por pensar distinto. Bueno, por aquí Leonardo dice que odia al marxismo profundamente. Leonardo, yo no odio al marxismo, yo siento asco del marxismo y de los marxistas. Me asquean profundamente. Siento vergüenza ajena de los marxistas, de los comunistas. Siento es una sensación de una mezcla de pena que me dan por lo ignorantes que son y tristeza por lo analfabetos que son en el tema Cuba. Como venía en una directa que me invitaron un intelectual español que sabrá mucho de filosofía probablemente, pero de Cuba sabe una mierda. Y le pongo yo un ejemplo de la expropiación de un coche. Si te expropian el carro y no te lo pagan, es un robo. Y me decía, bueno, es que eso es un ejemplo muy extremo, porque es que ningún gobierno expropia carros. Ese es el nivel de ignorancia que tienen sobre el tema Cuba. En Cuba se expropiaron carros, camiones, motos, bicicletas, cajón de limpiabotas, joyas, dinero, vacas, chivos, cerdos, gallinas. Todo eso expropiaron los comunistas en Cuba. Pero la ignorancia de algunos izquierdosos, principalmente de España, es tan profunda que no conocen nada de esto. Y se paran en la televisión a hablar de Cuba como si fueran expertos.
Bueno, explicado esto, dice que las sectas son podemitas. Tania, para conocer al enemigo, hay que verlo, hay que observarlo, hay que escucharlo. Claro que sí, yo escucho la secta. No siempre, no todo el día, porque no tengo tanto estómago para aguantar tanta basura todo el día, pero hay algunos momentos en los que sí la escucho, claro. Mientras pasa todo esto en la ONU, ¿vale? Relatores diciendo que sí se violan los derechos humanos en Cuba, informes de la Comisión de Derechos Humanos diciendo que no, Prisoner Defenders diciendo que sí, la Comisión Internacional de Derechos Humanos diciendo que sí, Amnistía Internacional diciendo que sí y Bachelet diciendo que no. Mientras pasa todo esto, sale otro informe. ¿De quién ahora? De la Unión Europea. ¿Qué dice la Unión Europea? Pues vamos a ver. Vamos a ver qué dice la Unión Europea. El Parlamento Europeo, aquí está, el 15 de septiembre de este año, 2021, 15 de septiembre pasado, propuesta de resolución común presentada de conformidad con el artículo 144, apartado 5 del artículo 132, apartado 4 del reglamento interno. Aquí están todas las personas que participaron en la propuesta, ¿vale? Aquí está Dita Sharantsova, grande esa mujer. Bueno, ¿qué dice la resolución del Parlamento Europeo sobre la represión gubernamental de las protestas y ciudadanos en Cuba? Bueno, esto es prácticamente música cuando lo lees. Aquí dice todo lo contrario a lo que dice la ONU. Todo lo contrario. Miguel A. Cueto. Yo hice, Miguel, un programa sobre la ONU y expliqué todo eso. Búscalo en el canal, que ahí está todo explicado. Está todo. Comparto tu opinión, hermano mío. Han hecho un gran trabajo por nosotros los cubanos ahí en la Unión Europea. Bueno, ¿qué dice el Parlamento Europeo? Vamos a poner esto un poquito más grande para leer directamente de la pantalla que tengo como referencia. Dice que, vistas las resoluciones anteriores sobre Cuba, en particular las del 10 de junio del 21, sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba, de 28 de noviembre del 19, sobre Cuba en particular el caso de José Daniel Ferrer, y del 5 de julio de 2017 sobre el proyecto de decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de la Unión Europea y sus Estados miembros por un lado y la República de Cuba por otro. Es decir, aquí hacen referencia a el acuerdo de cooperación y de diálogo que había, el mismo acuerdo que defiende Josep Borrell, ese socialista rancio español, uno de los tantos que hay, sinvergüenzas, que miran para otro lado con la represión en Cuba y aquí se quejan de la momia de Franco que murió hace no sé cuántos años. Pues eso, son los que firmaron el acuerdo anterior. Continúa. Visto el acuerdo de diálogo y cooperación en los sucesivos acuerdos entre la Unión Europea y Cuba firmado el 12 de diciembre del 16 y aplicado provisionalmente desde el 1 de noviembre del 17. Visto el diálogo oficial sobre los derechos humanos entre la Unión Europea y Cuba celebrado en el marco del acuerdo, en particular el tercer diálogo el 26 de febrero del 21. A ver, perdónenme que me perdí aquí. Vale. Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticos, realizada el 29 de julio del 21 en nombre de la Unión Europea sobre los recientes acontecimientos en Cuba. Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos. Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la que Cuba es signataria.
Vista la Carta del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, en la que se solicita la adopción de medidas urgentes y se insta a las autoridades cubanas a responder por las 187 personas desaparecidas. Parece que Bachelet tampoco ha leído esto de la Unión Europea. Vista la declaración de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y sus relatores especiales el 15 de julio del 21, la declaración fue la que les enseñé antes, que les pasé por encima en el resumen. Vista la declaración de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y sus relatores especiales del 15 de julio del 21, en que condenan la represión estatal y el uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales pacíficas y llaman al diálogo sobre las exigencias de los ciudadanos. Vista las directrices de la Unión Europea sobre defensores de derechos humanos y sobre la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, vista la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vista la denuncia del 8 de septiembre del 21 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dirigida al representante especial de la Unión Europea para Derechos Humanos, Eamon Gilmore, sobre la represión contra los manifestantes, vistos la Constitución y el Código Penal cubano, hasta esto han observado, hasta la Constitución y el Código Penal cubano, visto el Decreto Ley 35, también, vistos los artículos 144 y 132 del Reglamento Interno de la Unión Europea. La Unión Europea, visto todo esto, que es la evidencia concreta, palpable, práctica, demostrada, de las violaciones continuadas en Cuba de los derechos humanos, todos estos vistos son el proceso de estudio que le demuestra a la Unión Europea, a la Comisión Europea, que se violan los derechos humanos en Cuba. Pues habiendo visto todas estas violaciones, ¿qué consideran? Considerando que el 11 de julio del 2021 miles de cubanos tomaron las calles de más de 40 ciudades para protestar pacíficamente contra la escasez crónica de medicamentos y otros bienes esenciales, la mala gestión general de la pandemia y las restricciones sistemáticas de los derechos humanos, esto Bachelet tampoco lo ha leído, parece. En particular, la libertad de expresión y reunión, esto se lo saltó también Bachelet, por parte de las autoridades cubanas, que estas han sido las protestas más multitudinarias en Cuba desde las manifestaciones del Maleconazo en 1994. Considerando que las autoridades cubanas respondieron con una violencia y represión extrema, ejercida contra manifestantes y defensores de los derechos humanos, que el presidente Díaz-Canel pidió expresamente a todos los partidarios del gobierno, incluidas unidades de fuerzas especiales como los Boinas Negras, unidades de élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que lucharan contra los manifestantes pacíficos. Esto también lo considera la Unión Europea, exacerbando así la violencia, lo que saldó con cientos de civiles heridos y dio lugar a registros policiales, detenciones en los hogares de los manifestantes y violencia policial. Considerando que las autoridades cubanas han adoptado nuevos métodos de represión, como la suspensión, la vigilancia, la censura del control de los servicios de telecomunicaciones, lo que es contrario a la legislación internacional de derechos humanos. Esto tampoco lo vio Bachelet. Con el fin de controlar y encubrir graves violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo. Esto tampoco lo vio Bachelet. Que las autoridades cubanas deben proteger, garantizar los derechos humanos como la reunión pacífica y la libertad de expresión, y no lo garantizan. Tampoco lo vio Bachelet. Sin que medie discriminación basada en opiniones políticas. Otra violación de los derechos humanos, la libertad de asociación política. Y respetar las normas internacionales en materia de derechos humanos, respetando los principios de legalidad, excepcionalidad, responsabilidad y necesidad. Considerando que el Decreto Ley 35 actualiza el marco jurídico cubano sobre los procedimientos y condiciones para obtener permisos necesarios para el uso del espectro radioeléctrico. Aquí ya les expliqué yo, les hice una directa sobre el artículo ley
sobre el decreto ley 35, así que no se los voy a repetir. Eso también lo consideran. Considerando que el régimen bloqueó Internet durante varios días para que los ciudadanos no pudieran denunciar públicamente los actos de represión y las violaciones de los derechos humanos que estaban padeciendo. Esto tampoco lo vio Bachelet. Que el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó el intento de los Estados Unidos de restablecer la señal de Internet en la isla de agresión. Considerando que la Comisión Internacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han condenado, ellos mismos han condenado la represión del Estado cubano y el uso de la fuerza en respuesta a protestas pacíficas. Considerando que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha informado de que el 5 de septiembre de 2021, 1.306 personas, incluidos 27 menores, habían desaparecido o habían sido detenidas desde las protestas del 11 de julio de 2021. Prisoner Defender indica que más de 5.000 personas fueron detenidas en este periodo. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada inició una acción urgente en Cuba en 187 casos, en virtud del artículo 30 de la Convención sobre las Desapariciones Forzadas del 15 de julio de 2021. Considerando que entre los detenidos se encontraba un número significativo de activistas, periodistas y líderes de movimientos de la oposición política, como José Daniel Ferrer, que todavía está detenido. Luis Manuel Otero Alcántara, que todavía está detenido. Diovis Laurencio Tejeda, que murió tras recibir un disparo por la espalda en La Habana mientras se manifestaba. Nada de esto lo ha visto Bachelet. Bachelet tiene la cabeza metida en el agujero como los avestruces. Nada de esto lo ha visto Bachelet. Considerando que los premios Sájarov siguen sufriendo medidas represivas sistemáticas, detenciones arbitrarias, redadas y asedio de sus hogares, agresiones y multas que han sido documentadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, como por el Centro Cubano de Derechos Humanos, que las damas de blanco han sufrido al menos 318 medidas represivas en los últimos 3 meses. Considerando que a muchas personas se les ha sometido a juicios sumarios, de eso también hablamos aquí, les expliqué los detalles, y han recibido condenas por diferentes tipos de delitos, como el terrorismo, el desorden público, el desacato, la incitación a la comisión de delitos y la propagación de una epidemia, sin garantías mínimas de respeto de las garantías procesales, que varios de los detenidos se consideran además presos de conciencia. Considerando que también se encuentran en prisión 8.000 personas por un delito no atribuible y que otras 2.500 han sido condenadas a trabajos forzados por la misma causa. Estamos hablando de 10.500 personas en prisión. Pero esto a Bachelet como que no le suena. Artículos 72 al 84 del Código Penal cubano, la ley de la peligrosidad, que también se las he explicado aquí varias veces. Son las normas que las autoridades observan que tú estás en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista y por eso te meten preso, por no ser socialista. Pero no, eso para Bachelet no es una violación de los derechos humanos. No, ¿qué va? Aquí habla del 5 de julio de 2017, el Parlamento dio su aprobación a un acuerdo de condición de la introducción de mejoras evidentes en Cuba en relación a los derechos humanos. Este es el acuerdo de diálogo, considerando que ya hubo un acuerdo de diálogo. Considerando que a pesar de ese acuerdo de diálogo, el Estado cubano sigue violando sistemáticamente los derechos laborales y humanos de su personal sanitario destinado a trabajar en el extranjero, en misiones médicas, lo que las hace equiparables a una forma contemporánea de esclavitud según la propia ONU. Pero Bachelet tampoco vio esto.
aquí habla de la resolución del 10 de junio del 21 del Parlamento, que recuerda al Servicio Europeo de Acción Exterior que la participación de la sociedad civil en los diálogos políticos y en los proyectos de cooperación del acuerdo es un elemento fundamental. Y en Cuba no se le da participación a la sociedad civil. De hecho, el régimen cubano llama sociedad civil a la Federación de Mujeres Cubanas, que está bajo los estatutos del Partido Comunista, a los CDR, que están bajo los estatutos del Partido Comunista, y a todas estas organizaciones que pertenecen todas al Partido Comunista, y esto también lo consideran. Considerando que el acuerdo incluye una denominada cláusula de derechos humanos, el acuerdo de diálogo, considerando que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha solicitado de modo formal la aplicación del nuevo régimen sancionatorio de la Unión Europea para aquellas personas naturales o instituciones estatales involucradas en las graves violaciones de derechos humanos en Cuba. Ellos han visto todo lo que les he dicho, han considerado, es decir, tienen todas las pruebas, ¿vale? Es lo que observan. Luego consideran sobre esas pruebas, ¿qué es esto que les acabo de leer? Y ahora viene la respuesta. ¿Qué dice la Unión Europea? Empieza, son 17 puntos de respuesta. Voy a intentar leérselos lo más rápido posible. Empieza aquí en el 1. Condena en los términos más enérgicos la violencia y represión extrema ejercida contra los manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas independientes, artistas, disidentes y líderes políticos de la oposición por parte del gobierno cubano a raíz de las protestas del 11 de julio. Lamenta la pérdida de, y aquí está en plural, vidas humanas, varios cubanos muertos, y da su más sentido pésame a la familia. Aquí se habla de violaciones claras de derechos humanos y asesinatos. Se reconoce, la Unión Europea reconoce, a partir de lo visto y lo considerado, reconoce y condena que en Cuba se ha asesinado personas, se ha detenido y se ha ejercido violencia y represión sobre manifestantes, sobre defensores de derechos humanos, sobre periodistas, sobre artistas, disidentes, líderes políticos. Hermanita mía, gracias. Pide además a las autoridades cubanas que pongan fin a la represión. Esto no lo ha visto Bachelet tampoco. Y liberen a todos los presos políticos, presos de conciencia y personas detenidas arbitrariamente, únicamente por ejercer de manera pacífica su libertad de expresión, un derecho humano que se está violando. La Unión Europea lo reconoce, pero Bachelet se la sopla. Y reunión, otro derecho humano que se está violando en Cuba, pero a Bachelet no lo ve. Así como que velen por el respeto a las garantías procesales, otro derecho. Condena la respuesta del gobierno frente a estas manifestaciones, condena que la respuesta del gobierno frente a estas manifestaciones incluya el despliegue de boinas negras y grupos civiles en respuesta al llamamiento del presidente de defender la revolución. Condena el llamado a la violencia, básicamente. Lamenta que las autoridades cubanas se hayan aprovechado la oleada de arrestos a raíz de las manifestaciones del 11 de julio para, escuchen esto, criminalizar las legítimas y pacíficas demandas de democracia por parte de la ciudadanía. Otra violación de los derechos humanos. Recuperar el control, volver a instaurar una cultura del miedo en el seno de la población. Terrorismo de Estado. Pero Bachelet no se entera. Y silenciar a algunos de los miembros de la oposición de mayor carisma del país. Piden que se respeten los derechos humanos. La Unión Europea pide que se respeten los derechos humanos en Cuba, porque se violan los derechos humanos en Cuba, pero la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la alta comisionada, ni aunque te subas en un rascacielos vas a ser alta en tu vida, hace caso omiso a todo esto. Respeten los derechos humanos de los galardonados con el premio Sájarov, que son constantemente víctimas de represión y condena la detención arbitraria durante más de 2 meses de José Daniel Ferrer. Michelle Bachelet supongo que tampoco sabrá quién es José Daniel Ferrer y qué es lo que ocurre con él.
Hace hincapié en lo extremadamente necesario que es que las autoridades cubanas escuchen las demandas de derechos civiles y políticos. Si hay demandas de derechos civiles y políticos en Cuba, es porque no hay derechos civiles y políticos en Cuba. Y los derechos civiles y los derechos políticos son derechos humanos. Pero Bachelet tampoco pasa por ahí. Libertad y democracia. Y les den respuesta, así como que entablen un diálogo nacional integrador en cuanto al proceso de modernización y democratización del país. Aquí vuelvo a hablar de garantizar al mismo tiempo el respeto de los derechos civiles y políticos. El 6 dice, expresa su profunda preocupación por las conclusiones del grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas. Este grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias es el que da las cifras de todos los detenidos que hay. Pero este es un grupo de las Naciones Unidas. Se los mencioné antes. Y la propia Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tampoco menciona esto en Cuba. Entonces, esta gente trabaja por su cuenta. Es como si fueran entes separados. Este grupo habló en lo que respecta a la privación arbitraria de la libertad en Cuba, en las que queda de manifiesto la existencia de un problema sistemático en cuanto a las detenciones arbitrarias, tal como se confirma en los informes del grupo de trabajo, y aquí da las fechas de los informes. Hay varios informes, lo ven aquí, varios informes que confirman, varios informes de este grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, que confirman que en Cuba hay detenciones arbitrarias. Pero Bachelet no se lee lo que escriben sus propios relatores. Denuncia el poco respeto por parte de las autoridades cubanas de los derechos humanos y las libertades consagradas en los convenios universales de derechos humanos. Pero esto tampoco Bachelet lo ve. Aquí habla de la libertad de prensa, libertades de reunión, de prensa y de expresión, que son derechos humanos que también se violan en Cuba. Habla del decreto ley 35, que viola los derechos de expresión en Cuba y de información. Expresa su preocupación por la lamentable situación en materia de detención y la pertinaz falta de condiciones que permitan garantizar la independencia judicial. Esto es indefensión ante el Estado. Esto te deja, si no hay independencia judicial, el individuo está indefenso ante la maquinaria del Estado, en este caso ante el Partido Comunista de Cuba. Eso es otra violación de un montón de derechos. Vamos, de hecho, te pueden violar todos los derechos que les dé la gana, desde el momento en que no hay independencia judicial. Uno de los ejemplos es este, que es otro derecho humano, juicio justo. Evaluaciones médicas pendientes, alimentos y agua en condiciones. Todo esto, la Unión Europea lo expresa, lo reconoce, lo ve. Alimentos y agua en condiciones y cantidades aceptables. Permisos para hacer llamadas telefónicas y recibir periódicamente visitas. Esto tampoco lo ve Bachelet. Estos son violaciones todas. Habla de torturas y malos tratos. Tampoco lo ve Bachelet. Aquí se solicita a las autoridades cubanas que se sigan las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el sentido de entablar un diálogo. Sí, se cita a la propia Bachelet. Pero es que Bachelet tampoco ve esto. Se lamenta que a pesar del acuerdo, la situación de la democracia no haya mejorado. Esto es importante. Fíjense que para todos aquellos que hablan ahora mismo de liberar el bloqueo, de eso que ellos llaman bloqueo, de eliminar el embargo, de que bueno, de que si en Cuba no existieran sanciones, todo fuera mejor. Pues miren, almas de cántaro. Eso fue lo que hizo la Unión Europea con el acuerdo de diálogo. ¿Y saben qué pasó? Se los voy a leer por la propia Unión Europea. Lamenta que, a pesar del acuerdo,
la situación de la democracia en Cuba no haya mejorado y el deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba no haya hecho más que agravarse. Esto es lo que pasa cuando te pones a hablar y a negociar con una dictadura. Para todos aquellos que siguen pensando en los puentes de amor, que siguen pensando en que si quitamos el embargo, a lo mejor se vuelven buenos de un día para otro. Eso fue lo que hicieron los socialistas europeos. Y ahora mismo, en este informe de la Comisión Europea, dice que básicamente lo que lograron fue que se empeorara todo, las violaciones de los derechos humanos, la violencia, la represión, los abusos, todo eso dentro de Cuba. Aquí dice, lamenta sobremanera la falta de compromiso y voluntad por parte del régimen cubano en cuanto a esforzarse por lograr, aunque sea un mínimo avance en lo que respecta al cambio o las vías que podrían hacer posible una reforma del régimen. Destaca que, contraviniendo el acuerdo, se ha impedido por sistema a organizaciones cubanas y organizaciones independientes de la sociedad civil europea participar en los diálogos sobre derechos humanos en Cuba y la Unión. Esto es lo que ha hecho el régimen cubano con el acuerdo. Violarlo de todas las formas posibles, cagarse en el acuerdo, reírse del acuerdo. Recuerda su firme apoyo a todos los defensores de los derechos humanos en Cuba y a su labor pide a la delegación de la Unión Europea y a las representaciones de los Estados miembros en el país que hagan un verdadero énfasis en su apoyo a una verdadera sociedad civil independiente. Considera que las últimas acciones represivas de las autoridades cubanas contra la ciudadanía no hacen más que sumarse a los constantes y sistemáticos actos dirigidos contra los presos de conciencia, los defensores de los derechos humanos, los disidentes, los activistas de la oposición y de la sociedad civil, los artistas y los periodistas, todo lo cual constituye más infracciones al acuerdo. Claro, eso de que lo que decía Borrell, este personaje que es que asco le tengo. No, es que hay que seguir con el diálogo, es que hay que dialogar. Con los comunistas no hay que dialogar. El único diálogo posible con un comunista es te tocan 20 años de cárcel por genocida. Ese es el único diálogo. De hecho, ni un diálogo, un monólogo, porque no quiero ni que me respondas. Recuerda que el acuerdo incluye una cláusula de derechos humanos, la cual han violado y seguirán violando. Pide al Consejo que haga uso de lo dispuesto en la ley Magnitsky de la Unión. Perdonen que se lo lea lento, pero es algo que siempre me cuesta pronunciar. Magnitsky de la Unión, y adopte sanciones lo antes posible contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Lamenta profundamente que las autoridades cubanas se nieguen a permitir la entrada en Cuba de delegaciones del Parlamento Europeo. Esto Bachelet tampoco lo ha visto. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, al vicepresidente de la Comisión Alto Representante de las Naciones Unidas, Alto Representante, de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, a la Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas. Por eso les digo que esta señora no se leyó esto. Esto se lo hicieron llegar a Bachelet. Esto se lo hicieron llegar. Y a los gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. A mí me cabe por pensar dos cosas. O Bachelet esto no se lo ha leído, o Bachelet es una hipócrita, comunista izquierdosa, que está tapando todas las miserias del régimen cubano y todas las violaciones continuadas y torturas que ocurren dentro de Cuba. Yo creo, si me dieras a elegir una de las dos, yo creo la segunda. Yo creo que sí se lo leyó, pero es tan miserable y tan sinvergüenza
que hace caso omiso a todo esto para proteger a sus amiguetes. Pero bueno, este es el informe, está en la página, en la web del Parlamento Europeo, ¿vale? Todo el que quiera descargarlo puede ir ahí, descargarlo en PDF, leérselo. Les he hecho una lectura muy rápida, no puedo leerle las 9 páginas enteras, les he hecho una lectura por encima, pero está muy fácil de entender cómo el Parlamento Europeo, además con unas votaciones, no sé si estará por aquí el número de votaciones. Bueno, también el número de votaciones pueden verlo en cualquier web. Fue votado por una enorme mayoría. Luego salen los socialistas europeos y Podemos, los comunistas españoles. Salen hablando de Colombia, de Brasil, de Chile, pero de Cuba no. Que es que en Brasil pasan cosas peores y no se condenan. Bueno, vamos a ver. Y a mí, que soy cubano, ¿qué me estás contando tú de Brasil? Claro. A ellos no les interesa hablar de lo que pasa en Cuba. Porque Cuba es como su faro, como su guía. Cuba es como esa insignia de su ideología en el mundo. Entonces siempre hay que hablar de otras cosas. Hablemos de lo que pasa en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile. De Cuba no, de Cuba no. Pues sí, de Cuba vamos a hablar. Porque, y ahora voy para otro sitio. Esto que no es fácil de conseguir. Esto no es que se levantó un día más de 400, ahí en la Unión Europea, más de 400 delegados, dijeron, bueno, hoy vamos a votar todos porque nos da la gana en favor de esta resolución. Esto no es fácil de conseguir. Esto se ha conseguido sin hablar de armas, sin hablar de tiroteo, ni hablar de drones, ni de milicias, ni de nada de esto. Esto se ha conseguido con lo que hizo Ariel Ruiz Urquiola, su huelga de hambre, con lo que hace Rosa María Payá, con lo que hacemos en todos estos canales, con lo que hacen ustedes enviando Twitter, enviando emails, enviando cartas, con lo que han hecho un montón de gente que no son visibles, lo que hace Lazarito Mireles, por ejemplo. Gente que no son tan visibles, pero que están todos los días ahí y ahí y ahí y ahí, todos los días. Se consiguen estas cosas. Y ahora alguien dirá, bueno, ¿qué importancia tiene esto? Esto modifica o puede modificar la posición común de la Unión Europea con respecto a Cuba. Como estaba cuando Aznar, por ejemplo. Y eso hace que las empresas del régimen cubano tengan menos oxígeno todavía. Hace que el régimen cubano tenga menos acceso a créditos internacionales para financiar la represión dentro de Cuba y sus cuentas de banco personales. Esto hace que la opinión pública internacional cambie, que la gente de verdad conozca lo que pasa en Cuba. Hay una banda de oportunistas miserables comunistas, globalistas. Estos, aunque sepan lo que pasa en Cuba, que muchos de ellos lo saben, no lo van a reconocer, no les interesa, es a conveniencia. Pero la población llana, la gente de a pie, esa opinión de que, anda, Cuba cambió cuando Obama, no, ahora están mejor. Eso se consigue, que se cambie a partir de este tipo de medidas y a partir de las acciones que provocan este tipo de medidas. Eso para los que sigan pensando que, bueno, que es que no se gana nada con hablar por aquí, no se gana nada con reuniones, no se gana nada con protestas porque no nos hacen caso. Ahí está. Hay otra gente que no nos hace caso. Bachelet, por ejemplo. Pero es normal. Es normal, Bachelet. Bachelet es parte de toda esta crápula comunista. Bachelet es de la vieja escuela comunista. Es normal que no nos haga caso.
tampoco crean que marca la diferencia. Que la alta comisionada para los derechos humanos condene los derechos humanos, la violación de derechos humanos en Cuba. Tampoco crean que eso marca la diferencia. La condena en Venezuela, en Nicaragua. ¿Y qué pasa? Nada. Sigue Maduro violando los derechos humanos, sigue Ortega violando los derechos humanos y no pasa nada. Pero esto, que es dinerito, esto sí cuenta. ¿Por qué? Porque España es uno de los primeritos socios comerciales de Cuba, tanto de importaciones como exportaciones. Y esto pone en una tesitura bastante complicada a algunas empresas españolas y al gobierno español. Alemania, Italia, son otros socios comerciales de Cuba, que también se la van a ver un poco complicada con una posición común otra vez. Y el dinerito del régimen cubano que les va a dejar de llegar. El Club de París, por ejemplo. Toda esta gente que no quieren verse vinculados con dictaduras bananeras, porque les da miedo que su imagen caiga. Pues estas son las cositas que le hacen pupa, que les duelen. Eso de que vamos a ir mañana todos con armas para allá, ¿de qué? ¿De cuándo?